Ay, pues yo empiezo a tener algo de fresquito aquí en casa, Laura. Bueno, es que es la época, pero pues si quieres podemos preparar algún nabemono. ¿Un nave qué? Nabemono, Luis, los estofados japoneses típicos del invierno. Ah, mira, pues esto de hablar de cosas de comida me gusta, aunque sé que voy a acabar con el estómago haciendo ruidos, pero me da igual. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus, Experience Amazing. A ver, Laura, yo creo que los japonistas ya saben que vivimos en una zona donde hay relativamente poco frío, incluso en los momentos de más frío del año. De hecho, vamos ahora mismo en manga corta. Yo llevo el pantalón corto de estar por casa. Pero bueno, hagamos unos nabemono. Ostras, yo hago un nabemono hoy y no sé, acabamos sudadísimos, ¿no? Pero bueno, como hemos mencionado en el teatrillo, el nabemono es un estofado, al final un guiso, una sopa, ¿no? Con cosas dentro que se sirve en una olla Una caliente. especie de cocido, porque se cuece todo ahí con... Sí, exacto. Bueno, fijaros que nabe realmente es la olla en sí. Es un poco como lo de la paella en español, O sea, ¿no? ¿quieres abrir esa lata de gusanos? Esa can No, of pero worms. me refiero, el plato saca su nombre del recipiente en el que se elabora, ¿no? La paella, pues el nabe es exactamente igual. Se tiene que elaborar este estofado en esta especie de olla que se llama nabe. ¿Y si no, qué es? ¿Es un estofado con cosas? ¿O cómo? Básicamente debe ser eso, sí. No, los japoneses no son tan estrictos. Realmente, además, es que en el nabemono, ese mono es cosa, ¿no? Entonces, Es cosa... el mismo cosa que el de kimono. Exacto, ¿no? Entonces es el cosa que pones, ¿no? Que haces en la olla, ¿no? Con lo cual cualquier tipo de estofado, cualquier cosa con cualquier tipo de caldo, cualquier ingrediente que pongas en ese nabe, ya es un nabemono, ¿no? Y Ya bueno, es un y nabe. hasta aquí el episodio, ¿no? Porque hemos hecho la palabra japonesa, porque hemos hablado de nabemono y qué significa, y esto es el final normalmente. No, hombre, Luis, no, pero podemos hablar de muchas cosas. Y bueno, no sé, podemos hablar... Es que, a ver, nabemono es un plato súper típico en las casas. Una categoría de platos. Sí, y es súper, súper típico en las casas, pero luego también como turistas, si os digo platos como el sukiyaki o el shabu shabu o hasta el oden, estoy segura de que muchos diréis, pues esto yo sí Claro, lo vi en mi sí viaje. Y a lo mejor hasta lo he comido. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aproximarnos. Yo creo que todos aquellos que viajéis a Japón en invierno, pues tenéis que probar alguno de estos nabemono. Yo creo que sí. Entonces, por eso este episodio de Japón a Fondo es para tomar apuntes con lápiz y papel. Hacía tiempo que no lo Hacía tiempo que no lo decías. decíamos, para que no se os pase ningún tipo de plato nabemono. Pues mira, lo primero que tenéis que apuntar en esas notas con lápiz y papel es, hemos dicho al inicio, que nabemono es como la paella, ¿no? Saca todo lo que se hace en esa olla nabe. Pues nabe realmente hay de dos tipos diferentes. Tenemos las ollas de barro, que se llaman en japonés donabe, que no es don ave, que ya os estoy viendo. Porque son muy respetuosos, ¿no? Dicen, pues, señora olla de barro. No, donabe, o las ollas de hierro fundido, pero bastante grueso, que son las llamadas tetsunabe. Bueno, el tetsu, esto ya lo habréis escuchado en muchos sitios, ¿no? Porque también se utiliza para temas ferroviarios, precisamente porque es de hierro, ¿no? Entonces, tetsu. Las ollas de barro al final mantienen el calor bastante tiempo, ¿no? Pueden ser, tú las haces al fuego, en la cocina, por ejemplo, y luego lo puedes traer a la mesa y mantiene bastante el calor, ¿no? Lo que pasa que las de hierro fundido distribuyen el calor de una manera más uniforme y, de hecho, se suelen preferir utilizar ollas de hierro fundido para el sukiyaki, por ejemplo. Sí. Lo importante de estos nabemono es al final el hornillo o el fuego ¿cómo se llama? Como el camping gas. El camping por decirlo de gas una manera, lo llamábamos, ¿no? en España. Esto es muy popular en las casas japonesas. Nosotros tenemos uno. Sí, pero el lo camping compramos gas aquí, que yo recuerdo de cuando yo era pequeño, que se utilizaba al menos en España, lo es como utilizaban vertical, ¿verdad? los Boy Scouts. Sí. Exacto, tenía una forma vertical para poner un cacito pequeño cuando estás de excursión haciendo camping. En cambio, el fueguito japonés... Son planos. Eso es. Son planos que tienen más superficie donde puedes colocar, por ejemplo, la
plancha de los takoyaki, pero También. donde puedes colocar también eso, una olla que tenga un diámetro bastante grande. Y es curioso porque a veces pensamos en lo que les gusta a los japoneses comer solos, ¿no? Cuando salen de trabajar, ¿no? El huequito ese que tienen para comer, ¿no? Que lo hemos visto en los sitios de ramen, como el Ichiran, que tiene puestos individuales, o el Koko Ichiban ya de curry, pero les gusta mucho también esos platos que se comen de forma comunitaria en la mesa y todos comparten de una misma olla. Total, y que se elaboran en la mesa, porque ya lo hemos visto también cuando hemos hablado alguna vez de esas parrillas, ¿no? Como el okonomiyaki o También. el monchayaki, que son platos que se elaboran en la parrilla, y la gracia es que tú estás ahí esperando, ¿no? Se va cocinando, se va haciendo ese plato y vas charlando, vas bebiendo un poco de cerveza, charlas más, luego empiezas a comer, Beben más comes cerveza. uno, tal. En el nave mono, exactamente lo mismo, ¿no? La gracia es justamente tener ese estofado ahí, se van haciendo los ingredientes, porque depende del nave mono, lo podemos echar todo junto, en otros casos vamos echando poco a poco, cada uno, de hecho, se va preparando sus ingredientes, lo que él quiere, es, por ejemplo, si hay carne, pues el punto que quiere de la carne, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo se prepara en la mesa, y es que es la gracia de estos nabemono, de estos estofados. Claro, y estos estofados son bastante contundentes. Aparte de tener el hornillo en la mesa, que siempre aporta algo de calor, evidentemente, pues son contundentes tanto por los caldos como por los ingredientes. Por eso son típicos de días fríos en invierno. De hecho, es que te calientan mucho, te da mucha energía. Calienta el alma. Oh, qué bonito. Exacto. Calienta el alma. Y bueno, aquí hay que decir, ¿no?, que una primera distinción entre los nabemono es parecido a lo que hay cuando hablábamos del ramen, si te acuerdas, ¿no? Sí, que el ramen tiene como dos grandes tipos de caldo, los caldos claros y los caldos oscuros. Antes de entrar, ¿no?, a pensar en, bueno, ¿y qué más distinciones hay? Pues con los nabemono pasa exactamente lo mismo. Los hay de caldos ligeros y los hay de caldos fuertes. Exacto, los caldos ligeros al final son esos caldos en que tienes un dashi muy suavecito, ¿no? Normalmente pues ese agua que ha sido preparada con el alga kombu, cosas muy, muy, muy suaves. Sí, que para a veces un ojo no entrenado podría parecer que casi estás cociendo los ingredientes en agua sin nada. Lo interesante de todas estas elaboraciones que se hacen con caldo ligero, ¿no?, con este dashi muy suavecito, a veces solo agua que ha sido tratada con el alga kombu, es que luego los ingredientes, cuando tú los sacas del nave, ¿no?, de la olla, normalmente los mojas en alguna salsa, una salsa llamada tare. Si quieres, luego podemos hablar un poco más de las tare. Esto se hace para que los ingredientes tengan el sabor pues más puro, ¿no? Que esté un poco menos escondido, si se quiere. Luego, por otro lado, los de caldos de sabor fuerte pues tienen bases de, pues yo qué sé, salsas de soja, miso, cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sukiyaki pues utiliza un caldo más potente. Total. O el propio den. Y entonces, claro, no se le añade luego ninguna salsa porque el propio ingrediente ya ha sido cocinado en esa salsa y ha absorbido esa parte del sabor de la salsa. Sí, aunque... Bueno, ahí ya hay un mundo, ¿eh? Y tenemos un montón de recetas, cada familia hace lo que quiera, porque claro, tenemos esas salsas que decíamos de mojar, ¿no? Una salsa típica pues puede ser una salsa ponzu, que es salsa de soja, ¿no? Y luego cítricos. Exacto. ¿no? Luego un poco de sake, hasta de caldo de kombu, en fin, puede ser muchas recetas. Puede ser una salsa de sésamo, ¿no? También muy con típica. Sésamo molido, súper típica. El sukiyaki, no sé si lo podríamos llamar salsa, pero sí es tradicional mojar los ingredientes que han estado haciendo chup-chup. En huevo batido. En huevo batido. Que me encanta el huevo batido. A mí también, y sé que a mucha gente le echa un poquito para atrás. La gente, a ver, yo lo voy a decir aquí, lo siento, gente, a veces sois un poco tiquismiquis con la comida, porque mismamente un huevo frito, por ejemplo... Exacto. Anda, que no está deja de rico. ser lo mismo, ¿no? Y lo que es la yema, ¿no? Cuando lo haces para que la yema se pueda mojar con el pan, no está nada cuajada ni nada y no pasa nada. O sea, es normal. Pues el huevo batido, pues también.
Luego hay, aparte de salsa, puede haber algunos como acompañamientos, ¿no? Puede ser, hemos visto desde ajo rallado a oroshi, por ejemplo, ¿no? El momiji oroshi, que no deja de ser rábano, el daikon rallado con algo de pimiento rojo. Hemos visto también sésamo tostado, shichimi togarashi, ¿no? Esas 7 especias, en fin. Aquí ya es el mundo, ¿no? Hay millones de recetas y millones de opciones, pues para darle al final un toquecito de sabor diferente a cada nave que quieras preparar, ¿no? Eso es. Pero bueno, yo creo que ya que hemos hablado un poco de generalidades, de tipos de caldos, ¿no? Creo que es cuando deberíamos empezar a hablar de variedades, tipos, ejemplos, cosas concretas que digas, vale, los japoneses estarán diciendo todo esto muy bien, pero yo no me voy a ir a un restaurante y les voy a decir, hazme un nave de caldo claro. Te van a decir, ¿qué me estás contando, no? ¿Qué me estás contando? WTF. Entonces, por ejemplo, yo creo que en invierno hay que empezar con el oden. Bueno, claro, yo creo que es el oden, siempre decimos, y eso siempre hago la broma, de que cuando se coloca los puestecillos del oden, es como cuando en España el Corte Inglés dice ha llegado el otoño, ¿no? Ha llegado la primavera, ha llegado. Pues aquí ha llegado el invierno. Sobre todo, además, porque el oden es ubicuo, ¿no? Hay restaurantes especializados, evidentemente, los puestecillos estos que tú dices en calles comerciales, ¿no? Shotengais y esto. Y tiendas de conveniencia. Es que ahí es donde perdón. quería yo llegar. Que precisamente las tiendas de conveniencia, en la zona de las cajas, donde tienen normalmente pues el pollo frito este que ahora está tan de moda, tienen algunas otras cosas que puedes comprar ahí que te calientan en el momento. Cuando llega el invierno, tú ya sabes que ha llegado el invierno porque esa zona de las cajas tiene las, como esas ollas o esos recipientes con los diferentes ingredientes del oden. Entonces, cuando el Convini te ofrece la posibilidad de comprar oden, sabes que ya estás en esta fecha. Y precisamente porque casi hay un Convini en cada esquina y todos tienen su puñetero oden, ¿no? Es que realmente, te guste o no, cuando estás de viaje en Japón en fechas invernales, fechas frías, es que no puedes no ver el oden. Totalmente, no puedes huir, ¿no? No puedes escapar de él. Otra cosa es que quieras probarlo o no, pero es que lo vas a tener y lo vas a ver montones de veces. Bueno, el oden, ya pondremos fotos si podemos en redes sociales, porque es verdad que cuando esto se emita, Luis, nosotros estaremos en Japón. Así Exacto, que esto yo va a ahora ser un poco locura. Iba a decir, estoy disfrutando de Japón. En realidad estoy disfrutando de pegarme madrugones. Oye, a lo mejor habremos tomado algún oden y podemos aprovechar para poner la foto y así lo hacemos todo, ¿no? Pero tú has dicho varios ingredientes. Bueno, básicamente el oden tenemos un montón de ingredientes diferentes que se están ahí haciendo chup chup en un caldito muy suavecito, en un dashi muy, muy, muy suavecito. Puede tener un puntito de sabor a soja, pero suele ser un dashi muy suave, ¿no? Exacto. ¿Qué ingredientes tenemos? Bueno, varían muchísimo según la región, pero especialmente nos vamos a encontrar muchos pasteles hechos de pasta de pescado. Ya sabéis que esto les encanta a los japoneses. Exacto. A veces vais a ver que hay 200 millones de cosas en el oden y con son formas todas diferentes. Las mismas. Total. Porque son formas distintas, pero casi todo pasteles de pescado. Yo esto es una anécdota un poco, bueno, que siempre cuento, pero la primera vez que estuve en Kioto hice un homestay en Kameoka, a las afueras de Kioto, y tomé oden por primera vez. Yo no conocía el plato. Pensad que estoy hablando de hace 23 años, no tenía ni idea de la vida, de nada. Y claro, me lo dieron a probar y yo dije, mira, pues hay un montón de cositas diferentes, ¿no? Bueno, alguna a lo mejor no me gusta tanto, pero pues hay mucha variedad, veo. Y claro, empecé a comer de aquí y de allá y todo me parecía igual, porque eran todo puñeteros pasteles de estos de pasta de pescado. Y sobre todo porque la gracia de esto del oden es que, claro, estos pasteles de pasta de pescado absorben mucho el líquido del caldo, sí. Que por cierto es una de las razones por las que hay que tener cuidado al comerlo, sí. Porque te lo metes en la boca pensando, qué rico, ¿no? Esto está calentito, pero claro, ese pastel de pescado en el momento en el que lo muerdes suelta todo el líquido que ha absorbido y te quema la boca. Sí. Entonces el saborcillo es un poco, estás saboreando más líquido del normal, que dices que es verdad que está bueno, y el ingrediente en muchos casos lo que hace es que tenga un poquito de textura y que puedas tener más líquido, pero ¿no? Que no te lo tomes como una sopa. Los pasteles de pasta de pescado no me gustan demasiado, no les encuentro la gracia en general. Entonces, claro, en el oden hay tantos, de tantos pescados, tantas mezclas diferentes, que se me hace un poco aburrido. Entonces yo siempre tiro
hacia otros ingredientes, por ejemplo, huevo duro. A ti, Luis, te da un poco igual, pero a mí me encanta el huevo duro. Entonces, justamente el huevo duro ahí en el dashi está muy rico. Y luego los saquitos de tofu fritos. O sea, me hace gracia que digas que te da un poco igual cuando al final el tofu frito es exactamente lo mismo. No sabe nada y la gracia es que absorbe el caldito. El tofu quizá como tal no tiene mucho sabor, pero el tofu frito cambia. El tofu frito tiene un saborcito, claro, es mucho más dulzón. A mí este tipo de juegos de dulce a salado me gusta mucho. Entonces el tofu frito y especialmente esos saquitos que vais a ver en el oden, me parece maravilloso porque te comes eso y lo que tú decías, te explota en la boca, pues sale ahí todo el dashi mezclado el dashi más salado, mezclado con ese toque más dulzón que tiene el tofu frito. Me encanta. Y luego, bueno, tenemos daikon, tenemos konjac, a mí el konjac también, el konjaku, me da bastante igual también. Entonces, bueno, va a depender de los ingredientes que elijas, porque eso es lo bueno del oden, que tú, por ejemplo, si vas a un restaurante o vas a una tienda o vas al konbini a comprarte un boletito de oden... Tú vas a escoger qué ingredientes quieres en tu oden, ¿no? Y pagas por la cantidad individual, ¿no? Pues cada ingrediente de estos cuesta tantos yenes. Pues. Sí, en su época, no sé cómo estará ahora porque el tema, esto lo vamos a ver, lo estaremos viendo ahora mismo en directo, pero en su época a veces costaba 100 yenes, ¿no? Un ingrediente 100 yenes, te cogías 5 o 6 para decir, bueno, como que ya es bastante, con un poquito del caldo y demás, 600 yenes, era nada. Estoy convencida de que este año ha subido bastante el precio, bueno, ya lo contaremos en redes sociales, ¿no? Pero bueno, a mí eso me gusta, de que puedas escoger qué ingredientes quieres. Entonces yo huyo de los pasteles de pasta, de pasta de pescado, huyo bastante de esos y me voy a otras cosas que me gustan un poco más. Lo curioso es que muchas veces esto se complementa con un poco de mostaza japonesa, ¿sí? ¿No? Precisamente porque el sabor al final es tan sutil, exacto, ¿no? Y sobre todo porque es tan plano, ¿no? En sí, cierto modo, sí, que a los japoneses les muy gusta suave, añadir un poquito de... Digo plano porque cuando comes 4 o 5, al final, como casi todos están hechos de lo mismo, ¿no? Y al final es el caldito el que sigues comiendo, pues dices, bueno, entonces para darle ese puntillo en el paladar un poquito más interesante, le ponen un poquito de mostaza japonesa que pica como mil demonios. Es bastante diferente, es muy diferente a la mostaza que podemos tener aquí o hasta la mostaza de Dijon, ¿no? Famosa, sí, de Francia. Es muy diferente. Bastante diferente. Es un poco como... ¿Sabéis cuando tomáis el wasabi de pasta? No el wasabi bueno, sino el wasabi que compramos de pasta. El de pasta de dientes, casi. Sí, exacto, ¿no? En el tubito que se te sube a la nariz, que te hace un limpiado ahí de nariz brutal. Te pica en las fosas nasales, sí, ¿cierto? La mostaza japonesa nasales. también es muy así. Te da una hostia, hablando en plata, que vamos, te deja, que dices, ahora puedo respirar. Por fin puedo respirar, ¿no? De golpe. Es bastante fuerte. O sea, que si lo usáis, queda bien, pero hay que usar poquito. Poquito. Ir echando un poquitito, lo que hacen ellos es un poquitito en cada uno de esos, ¿no? Cuando lo van comiendo. O sea, media uña del dedo meñique. Muy poquita cosa para darle ese sabor. Y también existe la tradición, Luis, en algunos bares, ¿no? En algunos restaurantes especializados en oden, de que, bueno, se toma el oden normalmente con esos frasquitos vasitos de sake que se llaman los de 100 yenes. Exacto, one cup sake. Y normalmente, aunque lo tomes con otro tipo de sake, es igual, pero normalmente lo que se hace es cuando tú te has terminado de comer todos los ingredientes sólidos del oden, el caldito que te queda lo mezclas con el sake. Esto es parecido al caldito que te queda cuando comes los soba. Sí, les gusta mucho en general no tomarse el caldo tal cual, sino mezclarlo con el alcohol, en este caso con el sake que se está tomando. Y esto, sin embargo, por ejemplo, con el ramen no se hace. Bueno, porque claro, el ramen piensa que ya el caldo en sí tienes el tare. Claro, pero me refiero que... Y hay cierto ramen, un ramen de miso, imagínate. Bueno, pero por eso se presta mucho a que el caldito que te sobra se lo pongas a un poco de alcohol. Ostras, no sé, yo creo que es demasiado, ¿no? Pero habría que probarlo. Sí que es bastante típico. Así que si vais a algún puesto de estos, una barra, ¿no? Típica, a veces las encuentras en mercados, en zonas así comerciales. Pediros sake y luego que sepáis que lo tradicional es eso. Dejaros un poquito para eso, luego poder mezclarlo
mezclarlo con lo que queda del caldo una vez que os hayáis comido los ingredientes sólidos. Lo que sí que quería comentar antes de pasar al siguiente nave mono es lo curioso, ¿no? De que hoy en día estábamos hablando de que los ingredientes del oden se cocinan en este caldo dashi así ligero y sutil, pero originalmente se cocinaba en miso. Es verdad. En una salsa de miso. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que luego, ¿no?, empezó a cocinarse con dashi, se hizo más popular, Y se se cambió quedó el así. miso por dashi y como que parece que gustó más, ¿no? Dije, oye, ¿quieres un poquito más de sabor? Pues le añades un poquito de mostaza cada vez que comes, ¿no? Pero como que gustó más el dashi. Al final el miso, claro, también es bastante más fuerte, mucho más salado, mucho más contundente. Es curioso eso, es curioso. Sí. Y bueno, pues ya que hemos hecho pues esta mini sección sobre el oden, que ya sabéis, tenéis que intentarlo, probarlo en Sí, porque cualquier konbini. hemos Es dicho muy que, japonés. Exacto, nosotros hemos dicho que los pasteles de pasta, de pescado no nos gustan mucho, pero bueno, eso es nuestra, al final, No nos gusta nuestra mucho opinión, porque pero también y llega luego a el plato ser a mí me gusta. un poco aburrido, pero es eso, si vais a un konbini que además va a ser barato, pues comprar un par de ellos Claro, simplemente, ¿no? Os 3, los dan ahí en un sí. cuenquito con un poco de ese caldo, os lo coméis allí mismo y decís, oye, mira, pues ya he probado el oden El y ya está. huevito, el tofu, un poquito de daiko en algún otro pastelito que os haga gracia por probar, Y ya está. porque es verdad que está muy calentito, está rico. Da está muy gustirrinín. rico. Sí, 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 sí. Pero bueno, nos vamos al siguiente, que sería el sukiyaki, que Bueno. este seguro que os suena. Bueno, A lo yo- mejor no sí. lo considerabais nave mono, a lo mejor lo habéis comido fuera de invierno, porque es verdad que también es muy popular, pero para mí pasa un poco como, o sea, con este y con el shabu shabu, como pasa a veces con la fondue, que cuando tú eres un turista, un visitante extranjero y estás en Suiza, por ejemplo, pues quieres comer fondue en cualquier momento del año. Y yo recuerdo, ¿no? Cuando tuve que ir a Zurich por trabajo, cuando trabajaba en Google, pues claro, la gente allí te comentaba que se lo tomaban un poco a risa, en cierto modo, Sí. porque claro, la fondue precisamente, ¿no? Es un nave mono, en cierto Sí, modo, sí, total. es un plato más para fechas en las que hace frío, Claro. no tanto para verano, pero claro, tú llegas como turista y dices, estoy en Suiza, pues me quiero comer una fondue, aunque esté haciendo aquí 35 grados de temperatura. Y con el sukiyaki, pues pasa un poco eso. Es un plato muy popular que además el hecho de comerse en la mesa hace que sea muy entretenido, Social. muy social, está rico y claro, pues lo pides en cualquier momento del año. Sí, sí, sí. En este caso se trata de una olla de hierro. Tiene que ser, eso sí, poco profunda. Vamos a ir añadiendo caldito, no va a ser todo el caldo de golpe. Bueno, nosotros en casa a veces lo hacemos todo el caldo Nosotros de somos golpe, unos locos. pero en los restaurantes normalmente van haciendo, ¿no?, poquito a poco para no machacar demasiado. Poquito Y- a poquito, suavecito. Exactamente. Y vamos añadiendo normalmente carne de ternera, ¿no? En así cortada en lonchas Muy, muy muy fina. finitas, muy finitas. Y luego, pues otras verduras, otros ingredientes, ¿no? En una mezcla. Esta sí, más potente, esta tiene mucho sabor, que normalmente lleva salsa de soja, azúcar y mirin. Y esto del azúcar sorprende a mucha gente. Hay gente que siempre nos dice, cuando vuelve de Japón, dice, he encontrado que hay muchas salsas, Dulzonas. muchas cosas dulzonas. Ya sé que tú te ríes de mí, pero mucha gente nos lo comenta, ¿no? Y es que es verdad. Es que el azúcar se usa mucho se usa mucho en la en las cocina. salsas, sí. Muchísimo, porque a los japoneses les gusta ese contraste también dulce-salado, ¿no? Y usar un poquito esa salsa. Jo, fíjate, aquí estamos hablando de un caldo con azúcar, que eso se va caramelizando. Bueno. Sí, al final, cuando terminas, Al final sí, cuando el está caldo... bastante caramelizado. Claro, porque se ha ido evaporando Claro. todo el contenido líquido de la salsa y es verdad que al final queda... Es muy potente al queda final, muy ¿no? potente. Y además tenemos en la web, en japonismo.com, una receta Sí, que es la que para hacemos que nosotros. hagáis el sukiyaki en casa. Sí. Lo más complicado para hacer el sukiyaki en casa fuera de Japón va a ser encontrar una carne buena que sea apropiada para el sukiyaki, porque ¿no? Sí. Tú has dicho que la carne tiene que ser finita, pero evidentemente la carne también tiene que tener una cierta cantidad de grasa, que parte de la grasa, ¿no?, se suelta al caldo, con lo cual luego lo que sigues cocinando Más potente, todavía más potente. es más potente. Y muchas veces, ¿no?, lo que nos ha pasado a nosotros
Es relativamente fácil de encontrar carne de carpaccio, por ejemplo, pero claro, la carne de Es más carpaccio magra, es ¿no? muy magra, entonces no Sí. tiene esa componente grasa. Si a lo mejor pues compráis una pieza entera de carne que tenga su parte de grasa, la metéis en el congelador y tenéis en casa algún tipo de máquina para cortar pues embutidos o algo muy finita, una mandolina o alguna cosa, pues podéis usar para cortar esa pieza de carne que hayáis comprado previamente, ¿no? Lo O si digo como tenéis muy idea. buena relación con vuestro carnicero de confianza, pues también al final se puede llegar ahí a un acuerdo, ¿no? De que os preparen esta carne. En Japón es que, claro, la venden Es que hasta se ya vende, se en las vende. bandejas ya precortada, ¿no? Claro. Todo la tenéis muy fácilmente, es muy típico, pero es verdad que aquí nos cuesta a veces encontrar la carne tan finita y que sea, pues eso, con esa infiltración de grasa, ¿no? Para que no se quede tan dura. Porque la idea es básicamente, tú mojas, porque es que es mojar, ¿no? Como son tan finitas estos trocitos de carne, los mojas en este caldo, ¿no? En base de salsa de soja, azúcar, mirin, sake, ¿no? Y claro, a veces es 2 segundos, Se 3 segundos. hace enseguida. Si os gusta la carne muy poco hecha, es 1 segundo De casi. hecho, lo podéis hacer con carne normal, aunque hay restaurantes en Japón de sukiyaki que te lo hacen con carne de wagyu, que son un poco Sí. más pijos, por así decirlo. Yo recuerdo el de Hikone, por ejemplo. Bueno, eso fue un shabu shabu, no Eso fue fue un shabu shabu. sukiyaki, pero El pijo vamos. fue en el Takashimaya de Es Shinjuku, la verdad, zona sur. sí. Subimos a una de las plantas de restaurantes que hay en la zona de la nueva salida sur de la estación de Shinjuku y era un sukiyaki espectacular. Pero claro, nosotros que en casa utilizamos una olla grande, ponemos todo el líquido y vamos poniendo todos los ingredientes casi Sí. a la vez y de hecho, como nos gusta la carne, ponemos primero las verduras Sí. porque a veces tardan más en cocinarse Exacto. y luego la carne. Aquí era al revés, ¿no? Había relativamente poco wagyu, porque evidentemente es caro, pero había casi como una sábana, era una pieza muy grande. Echaban, es lo que has dicho tú, Laura, era un recipiente con muy poco fondo, Eso ponían es. un poco de esa salsa dulzona Sí. en ese mini olla, pero muy poquito, y cuando estaba un poco caliente colocaban, ¿no? Con los palillos estos de cocinar que son más largos, la camarera, la señora, vestida ahí con su kimono y esto, ponía las dos, como las dos mantas de wagyu en 3, 4, 5 segundos se hacía y nos lo ponía en un cuenquito Sí. cada uno, ¿no? Y claro, empezabas comiendo así y dices, jolín, qué rico. Y luego era curioso porque a pesar de que el recipiente era de muy poco fondo, la verdura también la colocaba ahí. Y Sí. claro, gracias a que era muy poco fondo, al final absorbía el líquido, pero no tantísimo y quedaba un poquito más al dente. Sí, bueno, es que esto que has mencionado, hay muchas variaciones locales, regionales, ¿no? Al final, que en cada casa casi hay un estilo y en cada región hay un estilo diferente de hacer el sukiyaki, pero sí es verdad que el estilo de Kansai, ¿no? Va a ser más primero la carne y luego vamos a añadir otras cosas. En cambio, en el estilo de Kanto se añade casi todo junto, ¿no? Pues Especialmente en entonces a las nosotros casas. nos debieron hacer un estilo de Bueno, Kansai. claro, no lo sé. Habría que ver el restaurante porque ya no me acuerdo, pero digo especialmente en las casas. Cuando la gente elabora este plato en las casas se suele hacer un poco así, ¿no? Pero bueno, ingredientes, hemos dicho verduras, ¿no? Bueno, la carne, evidentemente, ya hemos hablado de ella, pero casi Pero bueno, siempre... la carne es ternera normalmente, pero a veces hay algunos sitios que se utiliza cerdo. Sí, por ejemplo, bueno, no sé si fue shabu shabu también, ahora como son muy parecidos los platos, en Okinawa Bueno, es que en probamos el Okinawa cerdo de Naha. el agu, ¿no? Sí, Lo que pasa que es que en Okinawa hay algunos restaurantes en la calle en Kokusaidori. Kokusaidori, la calle como principal, que como son un poco turísticos y saben que a los turistas les gustan estas cosas, te sirven unas ollas que tienen una separación y Mitad y tienen mitad, ¿no? caldo de shabu shabu en una mitad y caldo de sukiyaki y te sirven un plato con ternera y con cerdo. Entonces, Ternera local y ternera cerdo local y local. cerdo local. Entonces, claro, tú puedes sumergir el cerdo en el caldo de sukiyaki si quieres, ¿no? Pero bueno, el típico sí que es carne de ternera, como os decíamos, cortada muy, muy finita. Y luego otros ingredientes que podéis poner, pues básicamente nosotros ponemos siempre tofu. Tofu no falla porque lo bueno del tofu, tú lo has dicho, el tofu en general no tiene sabor, ¿no? Entonces necesitas, si el tofu lo pones en un caldo que es tan rico como el caldo del sukiyaki,
absorbe todo ese Al caldito. final es una excusa para beber ese caldo de una manera diferente. Con una pizca de textura. Luego a mí me encantan las setas. Me encantan las setas muy ricas. Las shiitake me dan un poquito igual, pero claro, las shiitake también de nuevo chupan mucho el caldo. A mí me gustan mucho las enoki, que son esas muy chiquititas, muy finitas. Exacto. Me encantan ahí con el sukiyaki. A mí me encanta la cebolleta. Sí. También de nuevo también absorbe bastante, ¿no? Podéis poner colchinas y verduras de hoja verde. Y luego también, nosotros no somos muy fans, pero existen esos fideos hechos de konnyaku, que se pusieron muy de moda los shirataki, ¿no? Se llaman. Shirataki, sí. Se pusieron muy de moda hace unos cuantos años entre la gente que iba al gimnasio, dieta, se cuidaba mucho el cuerpo, porque claro, son fideos, al final te llenan bastante y en cambio... Pero no aportan calorías. No aportan nada de nada. Es verdad que el fideo, si lo comes solo, no sabe absolutamente nada. Es peor que el tofu y todo. No Exacto, tiene ningún tipo de sabor. Que el tofu. Entonces, claro, por eso se pone en el sukiyaki, porque al menos, de nuevo, absorbe ese saborcito del caldo y pues al menos ahí está más rico, ¿no? Y al final, Luis, bueno, he visto también algunos sukiyaki que a veces ponen mochi, alguna cosita Madre así. Y al final es muy típico, y esto nosotros lo hacemos, terminar, claro, te queda ese caldito que ya hemos dicho, ¿no? Está ya, eso tiene un montón de restos de todas las cosas que has preparado en ese caldo. Es muy típico hacer esos últimos fideos. Exacto. De hecho, algunos amigos japoneses que tenemos, de todo el sukiyaki, lo que más les gusta son los fideos del final cocinados en la salsa esta que ha quedado con los restos, ¿no? Y con el saborcillo de la grasa que ha soltado la carne, con la sustancia de las verduras, porque al fin y al cabo es como si estuvieras haciendo un caldo de un cocido, ¿no? Sí. Entonces, entre que el caldo ya tiene sabor, que no es simplemente agua, es que dices, madre mía, esto, ¿no? Pues eso, o sea, nuestro amigo Saito-san, cuando nos ha llevado a algún sitio en el que hemos comido esto, lo que más le gustaba, ¿te acuerdas? Por ahí por Asakusa, sí. Era comerse los fideos del final. Sí, sí, a mí también me gustan mucho, por eso os recomiendo que os dejéis huequito, especialmente si os lo preparáis en casa. No os paséis con, ¿no? Porque es muy tentador poner muchas verduras, muchas cosas. Está muy rico, la verdad es que a mí es uno de mis platos favoritos, me gusta mucho. Y bueno, hasta lo que hemos dicho, que cuando sacas los ingredientes ya cocinados de la olla, esto es lo del huevo batido, que hay que pasarlos por un cuenquito con huevo batido, que puede dar un poco de cosa, pero queda muy rico porque le crea una capa súper, súper deliciosa. Y además, claro, el primer ingrediente lo metes en huevo batido, el huevo batido está perfecto tal cual, pero claro, ese ingrediente primero ya suelta un poquito de la salsa que lleva incorporada el ingrediente en su exterior. Entonces los siguientes, ese huevo batido ya está mezclado con parte de esa salsa y lo hace todavía mucho más rico. Queda muy, muy rico. Me está entrando hambre, así que vamos a por el siguiente plato. Yo he dicho que me iba porque a sonar yo, la si tripa. no acabo este episodio del podcast. Y nos vamos con otro plato que seguro, estando de viaje por Japón, habéis visto, probablemente habéis probado o queráis probar si estáis planificando ese próximo viaje, que es muy parecido al final al sukiyaki y es el shabu shabu. Es muy parecido porque al final es cocinar también carne muy finita y verduras en una olla, ¿no? Que está en el centro de la mesa y dices, oye, pues esto ya es lo que me has contado, claro. No, porque el caldo es diferente. Hemos dicho justamente el sukiyaki es un caldo de estos que decíamos al inicio, un caldo fuerte. Hemos hablado, ¿no? Salsa de soja especialmente, es un caldo bastante oscuro con ese azúcar. En cambio aquí en el shabu shabu tenemos un caldo que básicamente es agua, normalmente con kombu, ¿no? Con el alga kombu que le da ese puntito de sabor, pero no deja de ser básicamente un caldo hiper mega ligero, ¿no? Solo agua con el alga kombu, súper ligerito. Pero muy, muy, muy ligero. Y claro, aquí en el caso del shabu shabu, la carne, decíamos que en el sukiyaki lo más normal es la ternera, ¿no? A veces en sitios un poco más buenos, un wagyu. Aquí es muy común utilizar ternera y en algunos sitios de shabu shabu un poco más top también utilizarán wagyu, pero sí que hay mucha más variabilidad entre la proteína que pones en el shabu shabu, porque por ejemplo en Kagoshima, ¿no? En toda la zona de Kyushu, que es típico el cerdo negro, que están muy orgullosos de su cerdo negro, un cerdo ¿Cierto? de más calidad, el shabu shabu prácticamente lo vais a encontrar casi siempre de cerdo, pero es que también los vais a encontrar de cangrejo, de pollo, bueno,
aquí hay mucha más variedad. Entonces tenemos este caldito suave, este dashi muy, muy, muy suavecito, que básicamente es eso, agua y alga kombu. Y lo que hacemos es sumergir, por ejemplo, de nuevo, un trocito de esa carne, ¿no? Esa carne cortada muy, muy finita, lo sumergimos durante unos pocos segundos. Se mueve, o sea, mientras lo estás sumergiendo, lo estás moviendo un poquito con los palillos y ya no te lo están sacas, viendo, Laura, ¿no? cómo mueves bueno, los yo palillos. lo estoy moviendo la carne, pero es que esto es importante porque el nombre del plato, shabu shabu, se dice que realmente viene de un poco la onomatopeya o el sonido que hace la carne o cualquier otro ingrediente cuando lo sumerges en ese caldo y lo mueves un poco con los palillos para que se haga, ¿no? Como el shabu shabu shushu, shabu shabu shushu. ¿Qué? Más o menos de ahí viene el nombre. Entonces Pero- tú vas haciendo todos esos ingredientes básicamente de esa manera. Lo vas sumergiendo en ese caldito, le das un poquitito, lo mueves un poco con los palillos y a comer. ¿Y cómo se come? Pues bueno, primero iba a decir que perdón. hay el resto de ingredientes que se usan aquí son muy parecidos al sukiyaki, Sí, ¿no? por Las eso. verduras, porque vais a tener también tofu, también esa colchina, pues cebolla, Zanahorias, setas. es verdad. También sí, para el aquí- sukiyaki también hemos dicho, no hemos dicho zanahorias pero y también, ¿no? tanto shiitake como las enoki, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esto es muy parecido con la opción de proteína que cada uno quiera o que cada uno sea la que sea más frecuente en la zona que esté visitando. Y al final aquí, pues cuando el ingrediente está cocinado o la carne le has hecho el shu moviendo, pues lo sacas y tienes un tazoncito con salsa o bien ponzu, que es una salsa, ya hemos dicho, ¿no? Una base de soja, pero también con un punto cítrico, o con salsa de sésamo. Exacto. Entonces sumerges y comes. Entonces, claro, es muy diferente, aunque sea tan parecido al sukiyaki, porque el sukiyaki, el sabor es totalmente ingrediente diferente. ha absorbido el sabor del Sí. caldo en el que se cocina. Aquí el ingrediente, digamos, que sabe más, lo que es la parte sólida, pero sin embargo está napado con esa salsa que en el otro caso no. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la idea de la salsa es mojar un poquitito. Un poquito, ya, que a pero- veces pero nosotros bueno. nos pasamos y dices, "Buah, pintas ahí todo el ingrediente", porque la salsa de sésamo está buenísima, el ponzu está buenísimo, y es verdad que son tare estas salsas que me gustan muchísimo y a veces me tengo que controlar, ¿no? Dices, a ver, no te pases porque si no solo sabe a salsa de sésamo, solo sabe a tare cuando la carne como Claro. tal ya está muy Lo buena, que es ¿no? Los curioso es que a ingredientes. veces en casas es más frecuente hacer sukiyaki que shabu shabu. Shabu shabu no se hace casi nunca en las casas. En todo caso, restaurante, sí, y hay muy buenos restaurantes de shabu shabu con ingredientes de gran calidad y evidentemente también, claro, precios también ahí importantes. Claro. En cambio, el sukiyaki sí que es más común hacerlo en casa. También hay restaurantes, evidentemente, pero ¿no? Ahí sí que hay una diferencia. Entonces, bueno, ya que vamos de viaje, pues vamos a aprovechar todos estos restaurantes que hay de shabu shabu y hoy disfrutarlos, ¿no? Bueno, de hecho, tanto el sukiyaki como el shabu shabu son, alguien podría pensar que son platos de hace miles de años, tradición milenaria de la gastronomía. No empecemos, ¿eh? Realmente no, son platos que surgen, claro, en el periodo Meiji, cuando se levanta esa prohibición de comer carne y empiezan a surgir un montón de recetas basadas justamente en carne. Me acaba de sonar la tripa. Lo he oído, no sé si se habrá oído por aquí. Madre mía, qué vergüenza. Pero a lo mejor podríamos hacer, no sé, un episodio de, no sé, ¿no? Digo, porque hay mucho que explorar ahí, de un poco de la historia. Madre mía, también. Laura, tenemos planificada toda la temporada 4 de Japón a fondo y japonesamente y ya estamos añadiendo más episodios todavía. Yo y lo luego voy a añadir. nos decía hace tiempo Miguel, pero ¿seguís teniendo ideas para el podcast? Y es como, madre mía. Si vieras el Excel que tenemos, madre mía, ya hay un montón de cosas. Bueno, el Google fuera. Spreadsheet. Perdón. Bueno, sukiyaki, shabu shabu, lo podéis probar fácilmente, el nabe también, claro, fácilmente durante vuestro... el oden, perdón, durante vuestro viaje por Japón. Pero hay otro nabe muy curiosón. Hay un nabe muy curioso que a lo mejor dices, no lo hemos probado, no lo hemos visto, pero seguro que lo habéis escuchado, habéis oído hablar de él, que es el chanko nabe. El chanko nabe es la comida típica de los luchadores de sumo. Y es la comida típica porque lo comen muy a menudo para ganar peso. Exacto. Porque los luchadores de sumo, salvo alguno que hemos visto a veces, me acuerdo que había un checo hace años que
era un tirillas, el pobre. Y estaba bastante fibrado, pero estaba fuerte, pero no estaba gordo, digamos. Pero no estaba gordo. Pero claro, los luchadores buscan ganar peso porque también cuesta más así moverse y también es parte del deporte. Sí, que ¿no? siempre decimos están gordos, y digo gordo no como insulto ni nada, no descripción, tienen mucha grasa, pero luego tienen unos músculos impresionantes, ¿eh? No pensemos que solo están solo gordos, solo grasa y ya está. No, los tíos están súper fuertes, ¿no? Entonces, claro, necesitan una comida que les aporte justamente mucho. Efectivamente, aquí este nave, este estofado de invierno, pero que en este caso para los luchadores de sumo sí que lo comen siempre, comida de siempre. La base del caldo pues es un dashi o bien un caldo de pollo con sake o mirin para darle sabor, pero no es como otros platos, otros nabe que sí que tienen más o menos pues unos ingredientes más o menos una receta fijos. Más fija, ¿no? En este caso, realmente el chanko nabe es un nabe que tiene infinidad de ingredientes. ¿Por qué? Porque es eso, tienes que comer mucho para ganar mucho volumen y mucha grasa. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos para echarle al nabe? Claro, es que todo puedes esto, tener pues todo para adentro. Cualquier fuente de proteína va a ser válida, ¿no? Entonces, normalmente te encuentras en un mismo chanko nabe, te encuentras pollo, trozos de pollo, te encuentras pescado, que puede ser el pescado tal cual, los trozos de pescado, así a veces enharinados y fritos y metidos en el nabe, a veces en albóndigas, ¿no? Te encuentras tofu, te encuentras evidentemente carne de ternera, un montón de verduras diferentes, marisco hemos llegado también a encontrar. Yo creo que es que todo, cualquier cosa comestible se puede meter en el chanko nabe. Lo que es curioso es que es un plato muy calórico, es un plato también con mucha proteína, porque cuando pones el pollo le quitas la piel y dices, pero si están muy gordos, tienen mucha grasa. Pero claro, lo que necesitan es, igual que la gente que va al gimnasio y que quiere ir al gimnasio muy a menudo, se toma los batidos de proteínas precisamente para desarrollar ese músculo. Para desarrollar ese músculo, pues en el caso del chanko nabe es parecido. Es como decir, es la versión japonesa del batido de proteínas, pero más rica, ¿no? Ostras, me gusta eso. Claro, porque con esto los luchadores pueden estar, entrenando y entrenando y entrenando, ¿no? Tienen mucha capacidad para ir desarrollando esos músculos. Lo que pasa es que como comen mucho también, ¿no? Y hay pues mucha caloría, pues al final también desarrollan esa parte grasa. Claro. Como en el caso un poco anterior, también es bastante habitual terminar con fideos. Aquí especialmente nosotros hemos visto mucho fideo sudón. Terminar el caldito, que claro, fijaros, ¿no? Si hemos puesto pollo, hemos puesto pescado, hemos puesto carne de ternera, hemos puesto a lo mejor marisco, hemos puesto un montón de verduras. Ese caldo ya tiene un montón de restos diferentes, ¿no? Le ponemos ahí unos sudón, como si no hubieras comido suficiente. Terminas con unos fideos udon mojaditos en ese caldito, están muy buenos, pero este nabe es especialmente potente. Es una bomba realmente. Tú has dicho al inicio que a lo mejor lo habían visto, pero o les sonaba, pero no lo habían visto. Bueno, uno de los lugares a los que podéis ir para probar justamente este chanko nabe es el barrio del sumo de Tokio, que es Ryogoku. Exacto, el Ryogoku Kokugikan, que es el estadio de sumo de Tokio y es donde se realizan la mitad de los torneos de sumo que hay al año en Japón. Pues en todo lo que hay, en toda la zona alrededor de este estadio, hay muchos restaurantes donde preparan este plato. Entonces, comparado con otros platos de olla, ¿no? de nabe, como el sukiyaki o el shabu shabu, que sí que se encuentran por todo Japón de una manera mucho más fácil, el chanko nabe es más difícil de encontrar precisamente por su relación con el sumo. Exacto. Y por la bomba calórica que es, y la cantidad de comidas, ¿no? Ya no solo calórica, pero también es eso, porque dices, es que no soy capaz de comerme todo esto yo solo. Entonces, pues os recomendamos ir al barrio del sumo, y si veis el artículo que tenemos sobre este barrio, Ryogoku en japonismo, el mapa que hay incluido en ese artículo, pues tiene restaurantes donde podéis comer chanko nabe. Eso es, y podéis hasta ver fotos de nuestra experiencia ahí comiendo
chan con ave. Exacto, ¿no? porque hemos ido a comer chan con ave. Claro que sí, hay que probarlo todo. Si yo estoy un poco gordo, ha sido por el chan con ave de hace tiempo, ¿eh? No es porque yo sea un comilón, no. Es el chan con ave. Ahí está la explicación. Pero bueno, decíamos chan con ave, específico para los luchadores de sumo. Decíamos shabu shabu, realmente mucho en restaurantes. En las casas no se elabora tanto. El sukiyaki sí que se elabora en las casas, pero ya es un caldo fuerte. Y el oden, hemos dicho, normalmente la gente va comprando, ¿no? Esos ingredientes, ya lo compra casi hecho, en todo caso se lo comen en casa, pero ya lo compras todo hecho, ¿no? Realmente el nabe más popular en las casas, el que sí que se hace, de hecho casi a lo mejor todos los fines de semana, es una comida muy sencilla, muy fácil de elaborar, sería el que se llama el yosenabe, ¿no? Que es un nabe que se elabora. Porque lo saben hacerlo. Exacto. Entonces yosenabe. Se elabora en ese donabe, que recordad que hemos dicho, ¿no? Esas ollas de arcilla, ¿no? Las más tradicionales, y básicamente es lo que hay en la nevera, lo metemos en una olla y ahí va haciendo chup chup y nos lo vamos comiendo. Un compañero de trabajo que yo tenía en mi primer trabajo lo llamaba el estilo de comida a la porca miseria. Bueno, es un poco eso, ¿no? Porque es como, ¿qué es lo que hay? Pues me queda de esto y lo otro, pues topa dentro. De hecho, el verbo yoseru, del que viene este yosenabe, significa juntar, ¿no? Entonces es, pues eso, recopilar varias cosas que tengas aquí y allá, las pones en una olla, porque realmente todo vale para el yosenabe. Cualquier ingrediente que tengas, lo metes y ala, a disfrutar, ¿no? Y tienes un plato muy rico y encima muy rápido de hacer, porque casi no tienes elaboración realmente, solo preparar los ingredientes. Totalmente. O sea, estamos hablando, por ejemplo, pues eso, de pollo, de lo que sea que tengas. Si tienes algo de pescado, si tienes algo de gambas, si tienes mejillones, etcétera. En verdura, pues lo mismo de antes, ¿no? Col china, zanahoria, cebolleta, setas, pues shiitake, enoki, tofu, no sé. Pues lo que quieras. Todo lo que haya en la nevera puede ir para adentro. El caldo más típico normalmente va a ser un caldo dashi. Este es el más típico porque también es el más sencillo. Un dashi típico con alga kombu y copos de bonito katsuobushi. A veces hay gente que le añade algo de salsa de soja, un poco de sake, un poco de mirin. A veces hasta hay gente que le añade un poquito de miso. Eso ya va a cada familia. Cada casa tiene un poco... Ya ni siquiera me atrevo a decir recetas. Al final, en muchos de los caldos, nos apetece. Y si veis la sección de recetas de nuestra web, en Japonismo, pues veréis que muchos de los caldos que se utilizan para los donburis, por ejemplo, ¿no? El katsudon, el gyudon, utilizan eso, el azúcar, el mirin, el sake, la salsa de soja y luego el dashi, ¿no? Que es el agua con el kombu y el katsuobushi. Entonces, al final es utilizar estos ingredientes básicos, ¿no? Con el miso que tú has dicho en este caso también, de manera pues libre. ¿Que solo quieres poner mirin y sake? Pues vale. ¿Que quieres añadir dashi pero con un poquito de miso? Que dices, pues mira, pues también. Es decir, las combinaciones que tú quieras de estos ingredientes básicos, que son los que además los japoneses están acostumbrados por su paladar y por también los ingredientes que tienen en su despensa. Y son los básicos de cualquier despensa. Claro, porque son muy básicos, entonces los puedes hacer siempre. Sí. Por eso es un tipo de nabe que se cocina fácilmente en casa, porque la base, ¿no? Que es ese caldo donde cueces todos los ingredientes sólidos, realmente es que todos los japoneses tienen esos ingredientes Totalmente. en su casa. Si decíamos que en los anteriores se podía terminar el caldo con fideos, en este caso es bastante habitual terminarlo con arroz. Claro. Cocinar el arroz en ese caldo sobrante, aunque creo Fabuloso. Que en muchas casas a lo mejor ya es demasiado, ¿no? Demasiado, pero sí que es bastante tradicional. Hay muchos más nabe, porque decíamos al inicio que hay mucha variación según la región, ¿no? Hay muchas recetas, muchos nabes típicos. No sé, me acuerdo, por ejemplo, del motsunabe, que es, ¿no? de la zona de Fukuoka, por ejemplo. O hasta yéndonos a un nabe muy diferente, el yudofu, que ya se ha convertido casi en un plato propio, ¿no? Que no deja de ser tofu, que también se va haciendo chup chup, cocido a fuego lento en un caldito muy suave, solo de agua con alga kombu, y que se sirve justamente con ponzu, con algún otro condimento, ¿no? Es un nabe. Al fin y al cabo, lo que pasa es que ya se ha convertido en un
plato, digamos, propio. Totalmente. Y luego, sobre todo, están las variedades regionales, que esto también pasaba cuando hablábamos del ramen. ¿Por qué las variedades regionales? Pues porque, claro, hay ciertos ingredientes, Sí. ciertos, sobre todo, productos de proteína que son específicos de ciertas regiones, ¿no? En Hokkaido, por ejemplo, les encanta el salmón y tienen buen salmón, pero en Hiroshima, si habéis ido por toda la zona de entre Hiroshima y Miyajima, habréis visto las granjas de ostras, por Exacto. ejemplo. Entonces dices, aquí pues vamos a usar la ostra como base para un nave mono. Sí. Entonces, claro, hay muchas de estas variaciones regionales que dependen de esos ingredientes y, bueno, si os apetece y estáis viajando por Japón, fuera de las grandes ciudades sobre todo, y dices, oye, tengo curiosidad, ¿no? Ya que hace fresquito, quiero probar una especie de estofado de estos invernales, pero con alguno de los ingredientes típicos de la zona, pues bueno, pues probadlo, ¿no? Preguntad y que os recomiende. Preguntad en el hotel, por ejemplo. Sí, sí. Luis, vamos a tomar un nave de fugu, por ejemplo. Por ejemplo. En la zona sur, entre Kyushu y al final de Honshu. Por ejemplo. Vamos por ahí, nos tomamos... Estaría bien. O, por ejemplo, si nos vamos a Tohoku, que en el artículo sobre la región de Tohoku hablamos del kiritampo nave. Es verdad, que el es kiritampo. muy famoso, ¿no? Bueno, es que el kiritampo es un ingrediente muy típico de esta región, que es como... es un poco complicado. Es un porque arroz. Un arroz ¿no? muy hecho como mochi, pero sin ser mochi, pero sí, ¿no? Va metido en un palo y va asado. Sí. Pues aquí se guisa, ¿no? Con un caldo que lleva pues pollo, perejil, cebolla, konyaku, etcétera. En Akita es muy típico el Muy kiritampo nave, ¿no? típico, Entonces sí. dices, pues mola, ¿no? Mola estar en diferentes zonas de Japón y comer este tipo de sitios. Mira, así que vámonos de viaje. Me está entrando hambre, así que venga, vamos a hacer la maleta, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. He tenido que dejar un rato aquí, Laura, por el ruido Lo del estaba estómago. Y dices, no sé si es Tremendo. Godzilla que vuelve, ¿no? Que hay película nueva, claro, y esto. Y dices, bueno, pues ya encaja también con Japón a fondo. Bueno, en este japonismo mini tenemos poquito que contar porque, como hemos dicho, estamos ahora mismo, cuando estáis escuchando esto, estamos nosotros de viaje por Japón, así que supongo, espero, deseo que estemos poniendo muchas cosas en las redes sociales, os estemos contando Exacto. nuestro viaje Seguidnos en directo. Instagram, por ejemplo, que allí es veréis donde un más montón cosas de ponemos. stories con fotos y detalles del día a día, aunque normalmente las solemos poner también En todas partes. en Twitter o X. Sí, estamos. La idea es ponerlas en todas partes para que allá donde nos sigáis, pues podéis verlo, ¿no? Pero así a modo un poco repaso de lo que ha sido este mes de noviembre, que ya dejamos atrás, es alucinante, porque Luis, nos queda un mes y ya cambiamos de año, nos vamos Madre a mía. 2024. Bueno, hemos disfrutado de esas dos grandes celebraciones de noviembre en Japón, como es el Shichigo-san por un lado y el Torino-ichi. Efectivamente, dos grandes celebraciones y además de esto, pues hay que decir, si en el último Japón a fondo hablábamos de que México se había bajado de la Expo de Osaka, ahora creo que ha sido también Estonia, ¿no? Y parece ser que hay problemas porque es eso, están tardando mucho en construir los pabellones. No hay nada construido. Entonces, hacemos un poco una apuesta. Ya sé que esto de jugar es malo, no queremos eso, no nos Sin jugamos dinero, sin nada. dinero. Exactamente. Pero, oye, apuntados a Discord, hay que ponerlo en Discord y votad. ¿Creéis que se va a celebrar la Expo de Osaka de 2025 o se va a cancelar definitivamente? ¿Tú qué votas, Luis? Yo creo que algo se hará porque creo que les daría demasiada vergüenza no hacerlo. Pues yo creo que se va a cancelar. Yo creo que no se va a hacer porque esto está abocado al fracaso absoluto. Queda un año y ni siquiera un año y medio, pues vamos a decir un año y medio, y no hay nada construido. Esto, vamos, yo creo que México y ahora me dices Estonia, pues han sido los primeros valientes en decir, bueno, mira, voy a usar cualquier otra excusa de tengo otras cosas, necesito hacer no sé cuántos, tal, no podríamos hacerlo bien. Y creo que van a ser varios los países que van a empezar a decir, bueno, tal como está el patio, me parece que hasta luego.
Veremos, veremos. ¿Hay algún comentario, Laura? Bueno, a ver, claro, entended que estamos grabando esto con un poquito de antelación para que, claro, lo hemos dicho, estamos en Japón ahora mismo. Sí, y no nos íbamos a llevar los micrófonos, No. el ordenador para montar el episodio, etcétera, etcétera. No, porque además mucha gente me dice, me meto en tu maleta y siempre tengo la excusa perfecta. Les digo, es que vamos solo con maleta de mano. Exacto. Vamos con la maleta chiquitita. Entonces, a no ser cabéis. que queráis que os metamos hechos cachitos, como si fuéramos unos psicópatas, pues claro, es que no cabéis. Pero mira, sí que un comentario que me hizo mucha ilusión y que siempre comentamos de gente que nos deja comentarios en iVoox o en Discord especialmente, pues mira, aquí en Twitter o en X, ¿no? Y Coco nos comentó, hablando del episodio, la segunda parte de la línea Yamanote, pues que era su línea favorita de tren, ¿no? Porque, Exacto, esto nos gusta. Lo práctico que es, de que te deja en todas partes, allá donde quieres ir, la Yamanote casi siempre te lleva, y le parecía pues eso su línea favorita. Así que ahí queda dicho. Nos gusta mucho eso, cuando compartís experiencias personales que os recordamos gracias a estos episodios que hacemos, porque bueno, es una manera de que nos contéis que lo que os estamos hablando en estos episodios, que no estamos simplemente aquí pues dando la chapa También. y siendo unos pesados, que también, sino que, bueno, que os rememora esos momentos maravillosos de vuestros viajes por Japón. ¡Ay, qué poético te ha quedado! ¿Y vamos con la palabra japonesa? ¿Cuál es? Bueno, a ver, hemos empezado Nabemono hablando... no puede ser, porque Nabemono ya lo hemos explicado, pero hemos empezado con el oden, que yo creo que lo hemos vendido un poco mal el plato, perdón, ¿no? Comentando que hay muchos pasteles elaborados con pasta de pescado. Que seguramente algunos lo conoceréis esto por el nombre de surimi, porque es bastante frecuente encontrarlo también fuera de Japón. Exacto. Pues en Japón... Los palitos de cangrejo, por ejemplo, esos típicos que al menos en España sí que se venden un montón, sí, y que no dejan de ser una pasta de pescado. Básicamente. Pues en Japón es muy típico esto y se llama kamaboko. Lo vais a ver mucho, kamaboko. Básicamente es lo que tú has dicho. Al final, cualquier producto del mar procesado, ¿no? Como en forma de surimi. Es un procesado, exacto. Sí. Luego, que sana es la comida japonesa. Lo que se hace es un puré realmente de pescado. Normalmente se usa pescado blanco, pero bueno, hay muchos tipos de kamabokos diferentes. A veces se le añade algún saborizante artificial, depende un poco del tema. Lo que se hace con esa pasta, ¿no? Con ese puré, es cocerlo al vapor hasta que queda muy cocido, es decir, muy firme, y ya tiene esa forma de pastel de pescado, ¿no? Y es entonces cuando se puede, por ejemplo, cortar en rodajas y se sirve pues sin calentar o frío, sí, con varias salsas, o se agregan a varias sopas calientes, pues arroz, platos de fideos, etc. Bueno, aquí en el nabe, ¿no? Y especialmente en el oden, pues son muy típicos. Quizá un kamaboko que conozcáis mucho, creo que cuando hablábamos del ramen, justamente hablamos de él, que es ese Naruto. Exacto, porque al final, claro, le podéis dar la forma que queráis a este pastel de pescado. Y de hecho hay veces que se hacen, pues, se hacen formas semicilíndricas, por ejemplo, también para el kamaboko. Sí, espiral, por ejemplo, bueno, semicilíndrico que dices tú, el espiral así del Naruto típico del ramen. Luego hay kamabokos rosados, ¿no? Ellos dicen rojos, pero bueno, son más bien rosados y blancos, típicos de los echiriori, ¿no? Justamente de esa comida de Año Nuevo. Es imposible escapar al kamaboko cuando uno vive en Japón. Imposible. Siempre os vais a encontrar alguno de estos pasteles elaborados con ese puré, ¿no? Con esa pasta de pescado que ha sido cocido al vapor y luego pues bueno, se añade a muchos sitios. Normalmente tiene realmente poco sabor, a mí me lo parece, lo siento. Sí, tiene poco sabor. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, se fríe, que lo vais a encontrar con el nombre de satsumage, a veces está un poquito más rico por aquello de que cuando algo está frito parece que es mejor. El chikuwa está bueno. Está bueno, es así como tubular, ¿no? Y si lo añades a ciertas salsas, también chupa bastante la salsa. Hay un montón de pastas diferentes, de pasteles de pescado diferentes. El kamaboko, digamos que es uno de ellos, ¿no? Nuevamente eso, pescado blanco al vapor.
De hecho, pero claro, estamos hablando aquí de la palabra japonesa, habría que decir un poco, ¿no? El porqué del nombre, un poco. Porque el kamaboko, desde siempre, había sido eso, ¿no? La carne de pescado, pues machacada, hecha una pasta, pero en muchos casos se hacía en un palo de bambú y se cocinaba así, ¿no? Pero decían que tenía una forma parecida a la parte superior de una planta llamada Gama no Ho. Y entonces, claro, de Gama no Ho surgió el kamaboko. Bueno, a mí esto me suena un poco a intentar buscar explicaciones a cosas que no sé si las... Bueno, es que la primera parte de la palabra, el kama, viene del nombre de esta planta, precisamente, ¿no? Mismo Y el kanji. hoko de lanza, ¿no? Es decir, que recuerda un poco a cuando esa pasta de pescado iba ensartada en este palo de bambú. Bueno, pues ya veis, probad estos productos de pasta de pescado, porque al final son muy típicos. Hay que hacerlo. Hay que probarlos. Y luego ya pues podéis decir, oye, pues a mí me han gustado. O a mí me han dejado un poco igual, ¿no? O bueno, con mostaza mejora la cosa, ¿no? Como en el caso del oden, que entonces, pues a mí sí que no es que me gusten, pero bueno, los puedo tomar, ¿no? El No, oden, en general. además, por cierto, es curioso porque lo hemos llegado a tomar como tapa. Sí. En bares de estos de sake, ¿no? En Claro los que es lo bueno, que tú eliges y aquí probamos nada. De hecho, probamos había chikua en el oden, a huevito y había, no recuerdo qué más, probamos tofu también. Sí, pero había 3-4 cosas Claro, y es ya lo está. bueno, Y luego porque- pedimos otras cuantas tapas más y lo que Claro. sí que pedimos un montón fue sake. Mucho sake, mucho sake. Es que el oden con el sake va muy bien, ¿eh? Bueno, el sake, por la propia composición del sake, es una bebida, ¿no? Aquí, aunque nos estamos yendo un poco, que acompaña muy bien porque no es protagonista, ¿no? Hace que realce los sabores de aquello con lo que lo estás acompañando. Y claro, tú lo que quieres de una bebida precisamente es que no tape el sabor Claro, del que ingrediente acompañe. principal, ¿no? Entonces el sake para casi cualquier cosa, no solo para platos japoneses, os va a gustar. Os Luis, lo recomendamos. Ya, no puedo más. Tengo mucho hambre. Sí. Vamos a comer. Venga. Montas esto rápidamente y nos rápidamente. vamos a comer un estofado, pero Pero ya. ya. Mátane. Mátane.